Ya, entonces vamos a empezar con el primero, repasando algunos temas de esto, de la parte de física. Miren, nos dice, según el vector de las fuerzas mostrada asociar sus componentes con las funciones trigonométricas. Mire, y aquí nos dan las opciones que nosotros tenemos y tenemos que unir, ¿ya? Aquí vamos a ver algunos conceptos, miren. Primero, un vector, no se olviden que un vector no es más lo que tiene módulo. ¿Qué más tiene? Tiene módulo, tiene dirección, ¿sí? Tiene una flechita y tiene un sentido, ¿no? La flechita nos dice si es positivo hacia acá o negativo hacia el otro lado. Ya, aquí en fuerzas, siempre cuando hacemos ejercicios con fuerzas, nos vamos a fijar que se forman dos componentes, como nos da aquí en el ejercicio. Mira, tenemos una fuerza F, que le llaman fuerza resultante, y aquí tenemos dos componentes. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Mira, voy a trazar aquí un triangulito desglosando las componentes. Ustedes saben que la convención que nosotros tenemos tanto para el eje X como para el eje Y es esto, ¿no? Eje X por aquí, eje Y por acá. Entonces, siempre esta que está sobre el eje horizontal la vamos a llamar FX, ¿sí? Y la que está en el eje vertical la vamos a llamar FY. Lo que sucede es que estas dos fuerzas son equivalentes entre las dos a la fuerza resultante. En otras palabras, la fuerza resultante estoy dividiendo en dos fuerzas, que es Fy y Fx. Pero cuidado que no es tan fácil como decir, por ejemplo, si la fuerza resultante vale 20, la Fx vale 5, la otra va a valer 15, ¿no? No son sumas de números escalares, de números normales, como siempre estamos acostumbrados, sino son de vectores. Entonces, los vectores siempre obedecen a esto, a Pitágoras, mira, porque se forma un triángulo rectángulo. Entonces, si yo quiero saber la fuerza resultante, siempre debo aplicar Pitágoras. Para eso, debo poner FR al cuadrado es igual a la componente en X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Ya, esto es como una sumatoria de fuerzas, ¿no? Pero, como les digo, como son vectores, hay que hacer con triángulos, no hay que hacer así como con escalares. Los escalares, por ejemplo, yo digo, a ver, quiero sumar dos fuerzas, 5 más 2. Si estoy diciendo en escalar sin en vector, solo sumo 5 más 2. Estoy sumando los módulos. Pero cuando sumo y o descompongo las fuerzas, debo hacer con el triangulito que tengo aquí. Ahora ya tengo las fuerzas resultantes. ¿Qué me falta ahora? Necesito también saber a qué son igual las componentes en función de un ángulo. Entonces voy a poner aquí Fx y Fy. Aquí tenemos un ángulo, miren. Vamos a llamar el ángulo teta, que por lo general se utiliza esta letra, ¿no? Entonces, aquí podemos usar funciones trigonométricas, pero más fácil, como yo nunca me olvidé esto, es que siempre cuando la componente, no necesariamente la X, a veces coincide con la X, pero no necesariamente. Yo me aprendí que siempre la componente en X es igual a la fuerza resultante por el coseno de teta. Es decir, cuando el ángulo está al lado de la componente, mira, aquí te puedes fijar que f de x está al ladito del ángulo. Entonces, siempre que está al lado, aquí te va a dejar como un TIF, siempre que está al lado es coseno. Cuando está opuesto es seno. Mira, si te fijas la diferencia, ¿no? Cuando está al lado es el coseno, cuando está opuesto es el seno. Entonces, el f de y sería fr seno de teta. ¿Por qué? Porque f de y está al frente del ángulo, ¿sí? Serían muy relativos, por ejemplo, si yo utilizar este ángulo de acá arriba, que también lo puedo hacer, que si yo le llamo alfa, en cambio ahí me cambia totalmente, sería que f de x es la que está al frente, sería con seno, y f de y sería con coseno, ¿ya? Ahora que ya tengo eso, ¿qué más me pueden pedir? También me pueden pedir en ciertos ejercicios el ángulo. El ángulo siempre sacamos con tangente. Tangente del ángulo, no se olviden. Tangente del ángulo es igual a coca. No es la coca que están pensando, sino es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si voy a sacar, por lo general, siempre es f de y por f de x. Pero por lo general depende del ángulo. Por ejemplo, si yo voy a tomar el alfa, sería tangente de alfa, sería opuesto, sería el f de x sobre f de y, ¿no? Pero por lo general siempre se toma el ángulo que está en el eje de las x. Por eso casi siempre es fy sobre fx.
¿Ya? Y listo, y con eso creo que ya hemos desglosado todo. Voy a subrayar las fórmulas importantes que debemos conocer, que sería esta de aquí para sacar la fuerza resultante, las de acá que son las componentes en los eje X y en el eje y por acá tenemos la tangente del ángulo, ¿sí? Ahora, aquí solo toca unir, mira, ¿qué significa con Y? Nomás nos está contrayendo diciendo componente de Y. La componente de Y sería, mira, aquí, y como está armado, la Y si está al frente, sería con el seno. La componente de Y sería con el seno y la componente en X sería con el coseno. ¿Qué más tenemos? Que teta es la tangente del ángulo. Entonces sería cateto opuesto sobre X. Y por el otro lado tenemos la fuerza resultante. Ya solo nos toca ver las letritas. Sería 1D, 1D, 2C. 1D, 2C. La de 3A y 4B. Listo. Acabado un ejercicio. ¿Ya? Muy bien, que era más saber las fórmulas en este ejercicio, ¿sí? Ahí, nos desglosan todita las fuerzas, nos desglosan así un... No, necesitan saber las universidades si tienen los conocimientos básicos. Por ejemplo, en la ESPE te ponen un ejercicio así. Como hemos hecho los de la SPOSH, también te ponen así ejercicios sin mucha resolución, pero hay que tener los conceptos claros, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Miren, vamos a aplicar esto que nos dice calcular la fuerza de tracción sobre un auto si un conductor lo ata, ya. Entonces, en pocas palabras nos está diciendo que aquí tenemos, mira, una fuerza hacia arriba de 120 newtons. Este carrito está alando un cable, ¿sí? Y ese cable significa, a ver, déjame ver si le puedo hacer zoom. Así, sí, va a hacer zoom. Ya, y ese está armado como un triángulo, y ese triángulo forma un cable que le está alando al arbolito, ¿no? ¿Y qué nos pide? Nos dice en el centro de la figura, dice, calcule la fuerza de tracción sobre el auto. Cuando nos dice la fuerza de tracción, la palabra tracción se refiere a un estiramiento, ¿no? Que estoy estirando. Y aquí, ¿qué está estirando? El cable. Entonces nos está pidiendo la fuerza que está ejerciendo el cable justo en el carro, ¿no? Sería el cable y eso es una tensión, ¿sí? Entonces, eso es la incógnita. Mira, entonces nos está pidiendo aquí que calculemos la tensión, ¿sí? Esta tensión de aquí. Sí, esa es una fuerza. Cuando yo estiro cualquier, por lo general son cables, cuando estiro cables o también puede ser varillas, estoy estirando a tensión. Cuando les comprimo es a comprensión, fuerza de compresión se llama, ¿no? El cable no le puedo comprimir, pero una varilla sí le puedo comprimir. Entonces aquí tengo T. Ahora, ¿qué debo hacer con esto? Miren, siempre cuando tengan un gráfico, porque hay una infinidad de ejercicios, siempre vean un punto donde se unan los datos, aquí hay un dato, y la incógnita. Como te puedes dar cuenta, la incógnita es esa tensión. Entonces, ¿dónde hay un punto donde yo pueda unir? Aquí, mira, porque de aquí sale esa fuerza y aquí también salen las tensiones. Ahora, como son dos ángulos igualitos, si te fijas que son dos ángulos igualitos, las tensiones van a ser igualitas también. Entonces, eso es hacer un diagrama de cuerpo libre. Voy a sacar, prácticamente voy a sacar esto de aquí, ese punto aquí, y voy a hacer lo que se conoce como un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué voy a poner? Mira, voy a poner el punto O, hacia arriba está esa fuerza de 120. Tengo aquí dos fuerzas inclinadas. ¿Ya? ¿Por qué les hago las flechas hacia acá? Mira, cuando tú cortas un cable, inmediatamente la tensión se va en contra del corte. Es decir, si yo le corté aquí el cable, porque estoy cortándole el cable para poder hacer este diagrama, la fuerza se va hacia donde estaba el cable, no hacia donde está el corte. En cambio, si yo hubiese dibujado el diagrama de cuerpo libre del carrito, la tensión estaría hacia acá, ¿no? ¿Por qué? Porque hice un corte aquí y la tensión siempre se va hacia donde hice el corte, ¿ya? Por eso pongo las tensiones así. Entonces, esto sería tensión y esto sería tensión. Son la misma porque está simétrico la figura. Si ves que es un triángulo simétrico, un triángulo isósceles, ahora solo necesito saber este ángulo. ¿Cómo conozco el ángulo? A ver, le voy a quitar este punto, le voy a poner acá arriba para que no... Mira, es más, lo voy a hacer aquí mismo para que te fijes bien.
Mira, aquí tenemos un punto O. Voy a trazar una línea paralela. ¿Para qué? Para transportar este ángulo. Mira, este ángulo es 6, pero yo necesito que este ángulo esté cerca de este punto. Por eso voy a hacer alternos internos. Mira, cuando yo trazo una línea paralela, quiere decir que este ángulo mide 6 grados. ¿Sí? Lo que estoy haciendo prácticamente es esto de aquí, mira. ¿Sí? Si esto mide 6, este mide 6. Esos alternos internos, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es que si este mide 6, este también. Y acá voy a hacer lo mismo, la misma línea. Si este de acá mide 6, el alterno de acá mide 6 grados. O sea, siempre hay que tratar de transportar los ángulos que yo deseo. Entonces, mira, aquí voy a trazar esa línea auxiliar. Y ahí voy a dibujar los dos ángulos. Sería, mira, este era 6, este 6 grados. Y este era 6, este sería 6 grados. ¿Ya? Aquí tengo prácticamente los ángulos. Y lo que yo debo hacer en este momento es esto, mira. Voy a descomponer las tensiones. ¿Cómo descompongo? Puedo descomponer en el eje X o puedo descomponer en el eje Y. En cualquiera de los dos ejes puedo descomponer, pero yo debo ver qué me conviene. Debo comparar siempre, como te dije, los datos con las incógnitas. Si yo comparo en X, me va a quedar una incógnita T y otra incógnita T. Pero si yo comparo en Y, va a quedar la Y 120. Entonces me conviene descomponer la fuerza en Y. ¿Para qué? Para cuando haga sumatoria de fuerzas en el eje Y, como esto no se está moviendo al momento que está alando, está estático, o sea, no es que hay un movimiento, la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y debe ser 0. Ahora, las fuerzas positivas son hacia arriba, sería 120, ¿sí? Menos las que están hacia abajo. ¿Qué fuerza va a estar hacia abajo? Ahorita voy a descomponer con rojo aquí. Voy a descomponer la tensión. Mira, aquí está la tensión. Si todavía se te parece un poco confuso, le voy a hacer acá. Mira, aquí está la tensión. Esa sería la tensión. Aquí sería la tensión en y la tensión en X. ¿Sí? ¿Cómo descompongo la tensión en Y? La tensión en Y, ¿a cuál ángulo tengo? Mírate. Por eso es importante saber qué ángulo tengo. Aquí tengo este ángulo de 6 grados. Entonces, la componente en Y, aunque de gana creo que estoy usando el de arriba, porque puedo usar este ángulo, el que tenía al inicio, ¿no? Bueno, ya voy a usar este ángulo, ¿ya? La tangente de Y va a ser igual. Como el ángulo está al frente, si ves que TY está al frente del ángulo, va a ser tensión seno de 6 grados. ¿Qué es aquí la tensión? Es la resultante, ¿no? Mira, se formó un triangulito. Por eso pongo TY es igual al seno, porque el ángulo está al frente de la componente de 6 grados. Entonces pongo 120 menos la tensión por el seno de 6 grados y eso igual a 0. Pero son dos tensiones, porque si yo descompongo esta, va a quedar igualita. Entonces pongo menos 2, porque son dos tensiones las que están hacia abajo, porque son dos cables. Mira, de aquí sale un cable hacia acá y un cable hacia el otro lado que son igualitos. Y de aquí me toca despejar T. Voy a poner T es igual. Este pasar al otro lado se hace positivo, me queda 2T. Ya para no hacer mucho, solo va a quedar a ver, 120 dividido para 2 y dividido para el seno de 6 grados. ¿De dónde salió eso? Solo despejé. Le cambié este acá, se hace positivo. Este 2 y este seno de 6 pasa a dividir y me queda T es igual a 2 seno de 6. Entonces eso hago en la calculadora. Y ese sería el valor de la tensión. A ver, hagamos en la calculadora. Aquí mira, sería 120 dividido para 2. Lo ponemos en paréntesis una sola. Para 2 por el seno de 6. 574 nos da. Nos da 574 punto y algo. La respuesta sería la B. Ya, lo hice paso por paso para de tiempo sin importar la dirección. Ya.
El término se refiere a que está en intervalo de tiempo sin importar la dirección. Cuando nos dice sin importar la dirección, nos está diciendo cuál de estos es una magnitud escalar. Porque no se olviden que hay vectores y hay escalares. Los escalares son números. 5, 8, 9, 10 son valores enteros. En cambio, los vectores, no se olviden que debe tener tres cosas. Debe tener módulo, dirección y sentido, ¿ya? Entonces aquí está fácil, miren, vectores, módulo, dirección y sentido. Por ejemplo, la velocidad siempre es un vector. El vector velocidad puede tener las tres cosas, puede tener módulo, dirección y sentido. Lo mismo el desplazamiento, también es un vector. La aceleración también es un vector. Y el único que no se considera vector, sino un escalar, es la rapidez. Por eso la rapidez lo simbolizan a veces así con una V y tanto. Por ejemplo, es lo que nosotros usamos en los de numérico. Nos dice una rapidez de 20 kilómetros por hora. Ahora a veces le llaman velocidad. Está mal llamado velocidad, incluso en los de numérico te dice la velocidad de tal documento. Pero a veces cuando ya le ves así, es la rapidez. Pero en realidad la rapidez solo debería ir en escalar, ¿no? En cambio, la velocidad siempre se representa por la V y con la flechita arriba. Y aquí en física es cuando viene, por ejemplo, viene 2i más 3j, ¿no? Nos está dando una dirección, mira, nos está dando componentes porque es un vector, la velocidad, y lo mismo pasa con el desplazamiento y la aceleración. Ahora, dentro del desplazamiento hay otro que nosotros conocemos que se llama distancia recorrida. Distancia recorrida. La distancia recorrida, en cambio, es un escalar, ¿no? Es algo parecido entre la rapidez y la velocidad. El desplazamiento se le simboliza, depende del libro, es dx o también lo representan como dr, ¿sí? Eso significa variación de posición o variación de desplazamiento. Es un vector, pero en cambio la distancia recorrida siempre es d y ese es un escalar, ¿sí? Es algo como les puse aquí la analogía, distancia con rapidez. ¿Listo? Eso es algo teórico nomás, ¿no? Vamos con el siguiente, dice, determinar, miren, vamos a hacer uno de MRU, dice, determinar el tiempo total de viaje de un automóvil que recorre 150, los primeros 120, va a una velocidad, ya. Cuando no me menciona aceleración, o me puede decir así, aceleración igual a 0, aceleración constante, no, perdón, no es aceleración constante, eso es el MRV, ya. Cuando la aceleración es 0 y la velocidad es constante, ¿qué significa que es constante? Que no cambia. Es un ejercicio de MRU. Y eso significa que yo no tengo que usar más que la fórmula de velocidad. Perdón. Bueno, aquí que es Diosito lo ve todo. O que es la fórmula velocidad igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí? Ese es el MRU. Entonces hay que aplicar aquí, mira, porque nunca me habla de una aceleración, nunca me menciona una aceleración, nunca me menciona que está cambiando. Incluso aquí esto, aceleración, perdón, velocidad media, significa que es una velocidad promedio que no cambia. Entonces dice, mira, hay dos tramos, determinar el tiempo total de viaje de un automóvil que recorre 150 y en los primeros 120 desarrolla una velocidad media de 80 y que tanto que en los últimos 30 ya. Nos dice que va a recorrer una distancia de 150, ya. Todo el total debe ser 150. Pero dice que lo hacen dos tramos. El primer tramo es de 120 kilómetros y el segundo tramo es de 30 kilómetros. Nos está comentando aquí que los 120 y los 30 kilómetros prácticamente son dos tramos con velocidades distintas. Mira, nos dice que la distancia es 150 y en los primeros 120 desarrolla una velocidad de 80 kilómetros por hora. Aquí está desarrollando una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y en los últimos 30 tiene una velocidad de 60 kilómetros por hora. Listo, entonces aquí tengo 120 kilómetros por hora y 30 kilómetros por hora. Tengo las velocidades de la distancia, necesito sacar el tiempo. Entonces de aquí puedo despejar del tiempo, sino de este triangulito. El tiempo es igual a la distancia que va arriba
sobre la velocidad que va abajo. Esto sería prácticamente la fórmula del tiempo, que sale del triangulito, sino despejando esta de aquí, ¿no? La velocidad, ¿ya? Entonces me dice que el tiempo debo dividir, verifico que las unidades estén bien, veo kilómetros con kilómetros, ya, kilómetros con kilómetros, listo. No hay que transformar nada. Entonces pongo que el tiempo es igual a la distancia, que es 120, dividido para 80, el tiempo 1. Y el tiempo 2 sería lo mismo, 30 dividido para 60, ¿ya? Ahora toca hacer esta división. El de acá está fácil, este día 0.5 horas, ¿no? Porque 30 para 60 va a quedar un medio, que es 0.5 horas. Aquí se va 0, 0. Puedo sacar cuarta. La cuarta de 12 es 3, la cuarta de 8 es 2 y me quedó 3 medios. 3 medios en decimal es 1.5 horas. Ya, entonces el total, sumo, el tiempo total sería igual a 1.5 horas más 0.5 horas. Y eso me suma 1.05 y 0.5, 2 horitas. La respuesta sería la B. ¿Dudas? ¿Entendido? ¿Tienen alguna duda? Comenten nomás, digan, profe, no entiendo, o si entiendo. El siguiente ejercicio nos dice, miren, este ejercicio es se deja caer una pelota ya. Esto es caída libre, ¿no? Ahora sí, profe, ¿usted cómo sabe que es caída libre? Porque mencionan eso, que un objeto se cae, que se suelta, también suele decir. Ya, las fórmulas, miren, las fórmulas que ya hablamos fueron estas, miren, que era las de aquí, cuando cae, aquí sí es MRV, MRV, y cuando cae, la aceleración es igual a la gravedad, ¿no? Eso es un concepto muy básico. Igual, cuando tiro algo hacia arriba, la aceleración es la gravedad. Suelto algo, es la gravedad. Ya, entonces, en esto hay que saberse las fórmulas del MRV. Entonces, te voy a escribir aquí de nuevo las fórmulas del MRV, que son tres. ¿Cuáles son las tres que te debes saber? A ver, la primera es velocidad es igual a VOT más, no, perdón. A ver, es más aceleración por tiempo. La otra es distancia o altura. El X puede ser distancia, mejor pongamos distancia de forma general. Es igual a VOT, aquí sí es VOT, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y vamos la última, que es velocidad al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración por la distancia, ¿ya? Estas son las fórmulas básicas que ese día en el examen debes ir agarrado en tu mente, no en la mano, porque no te dejan ingresar con nada, sino debes ir en tu mente estas fórmulas, ¿no? Ahora, esta se puede transformar a caída libre. Voy a reemplazar donde está aceleración, la gravedad, donde está la distancia, le voy a llamar la altura, ¿y qué más? Y nada más, ¿no? Y de ahí puede ser más o menos, ya depende del ejercicio, ya te voy a explicar eso. Entonces voy a poner las mismas fórmulas, pero cambiadas en caída libre, ¿no? A ver, déjenme mover esto acá, déjenme ya. Entonces, aquí voy a poner, esto es para caída libre, o también se llama tiro hacia arriba, ¿no? Tiro hacia arriba. Es fácil, muchachos. Con que te sepas los temas, así los que te estoy dando, los temas básicos, cubres ya esta parte de física. Entonces, mira, vamos a reemplazar. Las velocidades quedan igualitas, ¿no? VO, ya, en lugar de aceleración voy a poner gravedad por tiempo. Distancia, en lugar de distancia pongo la altura es igual a VOT, sería un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Vamos por acá, dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la gravedad por la altura. Ahora los signos son más menos, más menos, más menos, porque depende del caso. Mira, cuando un objeto está cayendo, ¿sí? Este es el objeto.
La gravedad siempre está hacia abajo, ¿no? Entonces quiere decir que la gravedad es positiva, porque está en la misma dirección del objeto, ¿no? Pero si yo estoy lanzando un objeto hacia arriba y la gravedad no es que va a ir hacia arriba, sino sigue hacia abajo, están en direcciones contrarias, entonces significa que la gravedad es negativa. Y eso se aplica en tiro parabólico, en muchos ejercicios te pueden variar, pero siempre que lanzas algo hacia arriba, la gravedad es negativa. Cuando lanzas algo hacia abajo, o le dejas soltar, o le sueltas hacia abajo, eso es la gravedad positiva, porque se va a empezar a acelerar, mira. Es algo lógico. Yo lanzo el lápiz va a ir subiendo hasta un punto, va a llegar hasta un punto donde se va a detener, porque la gravedad le está absorbiendo hacia abajo, por decir de alguna forma, ¿no? Por eso la gravedad siempre va restando, 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 hasta que se queda estático y empieza a caer. En cambio, cuando un objeto está cayendo, cae, 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 y cada vez está cayendo mucho más rápido. Obviamente se va a parar cuando choque con el suelo, pero siempre, si yo le lanzara desde un edificio, va a ir aumentando su velocidad cada vez. Mientras más alto el edificio, más alto, mayor velocidad va a tener, porque la gravedad le empieza a acelerar de manera infinita si no tuviera un piso, ¿sí? Entonces, eso es importante del signo de la gravedad, ya. Esto es como parte teórica, todo lo que mencioné ahorita, ni hemos empezado a hacer el ejercicio, es la parte teórica de lo que nosotros conocemos como caída libre o tiro libre, ¿ya? Entonces, vamos a leer el ejercicio, dice, se deja caer una pelota de una ventana de 60 metros de altura, entonces voy a poner los datos, ¿ya? Dice que tengo una altura de 60 metros, ¿sí? Porque es de donde voy a dejar caer. Calcular el tiempo en el que se tardará de caer y la velocidad con la que chocará. Entonces me está pidiendo el tiempo y me está pidiendo la velocidad final porque es con la que choca el suelo. Aquí hay un plato, ¿por qué dije plato? Aquí hay un dato explícito que es este, miren, si se deja caer. Esto me está dando una velocidad inicial de 0. Entonces ese es otro dato adicional, que la velocidad inicial es 0. ¿Por qué 0? Porque yo al momento, mire, que dejo caer significa que yo le tenía ahí. En este momento es 0, no se está moviendo. Y le suelto y ahí empieza a acelerar. Pero puede haber otro ejercicio que dice yo lanzo. Igual le lanzo hacia abajo, pero le lanzo con una fuerza o con una velocidad inicial. Ahí sí me debe dar de dato esa velocidad inicial, ¿no? Pero si me dice se deja caer, velocidad igual a 0. Ahora, analizo de las tres fórmulas cuál me conviene utilizar. Miren, analizo, digo, a ver, tengo la altura como dato. Necesito relacionar, también tengo un dato que es la velocidad inicial. Y necesito encontrar la velocidad final. Ah, ¿por qué le puse 0? Perdón, aquí era incógnita, no la velocidad final. ¿Sí? La velocidad final o el tiempo. A ver, veamos una que relacione. Por ejemplo, podemos empezar altura, velocidad y tiempo. Altura, velocidad y tiempo. Velocidad, aceleración y tiempo. No. Velocidad, miren. Esta de aquí no le recomiendo usar cuando me pide el tiempo, ¿sí? Aunque, o sí. Bueno, solo con la velocidad, porque a veces esta se forma una ecuación cuadrática, ¿no? Porque es tiempo al cuadrado, o sea, cuando la incógnita es el tiempo. Pero ahorita no se va a formar, porque es V o T, es velocidad inicial por T, y eso se va a simplificar porque la velocidad inicial es 0. Entonces, ocupemos nomás, ¿no? Pero a veces es un dolor de cabeza ocupar esa cuando la velocidad inicial tiene un valor. Porque al momento que tiene un valor, me va a quedar con dos incógnitas. Ahora, ¿es positivo o negativo? Esto es positivo porque está cayendo hacia abajo el objeto y va en la misma dirección de la gravedad. Entonces es positivo, ¿ya? Eso es tomar una buena decisión solo en qué fórmula ocupo. ¿Ya? Entonces, reemplazo los datos. Sería 60 es igual a 0 porque la velocidad inicial es 0 más un medio. Déjenme guardar, si no se voy a cerrar. Ya, un medio por la gravedad. Siempre ocupen de 10 la gravedad, ¿no? Eso me aproxima bastante a la respuesta. Por 10, y pongamos la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Y por el tiempo al cuadrado. Listo, miren, me quedó una sola incógnita que es el tiempo al cuadrado. Entonces despejemos, pongamos 60 por 2 dividido para 20 es igual a t al cuadrado.
Se va a ir 0 con 0, 2 con 2 y me queda 6 es igual a t al cuadrado. ¿Ya? Y eso me queda despejando que t es igual a la raíz de 6. T sería la raíz de 6 y voy a tachar las que al ojo no es esta, nunca puede ser negativo el tiempo, ¿no? Eso grábese, nunca puede ser negativo el tiempo. Entonces lo que tengo que sacar ahorita es raíz de 6 y eso da 2,44. No salió. A ver, dejen ver dónde. Aquí cometí un error, aquí en el despeje, en el último. No es aquí, o sea, en los últimos pasos me equivoqué. A ver, es 60. Este 0 ya se fue, ¿no? Sería 2 por 60 dividido para 10. No sé por qué le puse dividido para 20. Claro, el 10 pasa a dividir, ¿no? Entonces nos queda 60 por 2, 100, bueno, se simplifica, nos queda 12, ¿no? Nos queda t cuadrado es igual a 12. Entonces el tiempo es igual a la raíz de 12, y donde el tiempo es igual a raíz de 12, ahora sí hagamos en la calculadora. Raíz de 12 es igual a 3.46. 3.46. Redondeando 3.5. Entonces sería entre la A y la C. ¿Ya? Miren, no lo vamos a hacer. O sea, no hace falta hacer la velocidad porque vamos a analizar solo el signo. Como les dije, la velocidad en este caso, mira, el sentido de movimiento es hacia abajo. La velocidad va a ser hacia abajo, entonces debe ser positiva, ¿no? Entonces la velocidad aquí sería la velocidad positiva. Ahora, ¿de dónde va a salir ese 34? Solo reemplazas en cualquiera de las dos, ¿no? Porque tienes velocidad final, y ya tienes la altura y tienes la gravedad y también tienes el tiempo, ¿no? Con cualquiera de las dos te debe dar el mismo valor. Ya, eso lo pueden comprobar. Ya, avancemos del otro, mira. Ahora, este es lo mismo del anterior, pero este es un tiro vertical. Vamos a ver los datos. Determina la altura que alcanza una bala si esta se dispara hacia arriba. Mira, tiro vertical hacia arriba. A una velocidad de 45 hay una velocidad inicial. Y tomemos la gravedad de eso. Entonces aquí voy a poner, miren, lo que me da. Dice, determina la altura. Altura es la incógnita. Una bala, si esa se dispara hacia arriba, entonces con una velocidad inicial, porque es la velocidad con la que se dispara, de 45 metros por segundo, y la aceleración de la gravedad, de eso se sobreentiende que siempre es dato, entonces dice que usemos como 9.81. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito? Determinar la altura. Necesito algo que me determine altura y velocidad. Ya, aquí miren, se dispara, determinar la altura que alcanza. Muy bien. Aquí, lo mismo como el anterior ejercicio. En este ejercicio había, como les mencioné, un dato implícito, que era la velocidad inicial a 0. En cambio, en este tiro vertical, me da otro dato. Miren, aquí tengo una pistola que lanza una bala a una velocidad inicial de 45. Va a ir la bala, va a llegar hasta un punto, no se va a ir al infinito, va a llegar a un punto donde ya se para la bala, ¿no? Y esa velocidad final va a ser igual a 0. ¿Sí? Y esta sería la altura máxima que alcanzó, que es lo que me pregunto. Entonces, como dato adicional, es que la velocidad final es igual a 0. ¿Sí ven, chicos? Aquí la velocidad inicial era 0, porque se deja caer. En cambio acá, cuando se dispara, la velocidad inicial es cierto valor y la velocidad final es 0. Ahora, ¿qué debo usar? Debo usar la ecuación que me relacione eso, las dos velocidades con la altura. Y la única que me relaciona las dos velocidades con la altura es esta, pero con signo negativo. ¿Por qué con signo negativo? Porque ya les dije, miren, la gravedad está hacia abajo, la velocidad en cambio está yendo hacia arriba, está en sentido opuesto, entonces la gravedad es negativa, le va frenando a la velocidad. Entonces la fórmula es v final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces g por h. Velocidad inicial, velocidad final al cuadrado sería 0, velocidad inicial es 45 al cuadrado,
menos 2 veces la gravedad, que sería 9.81 por la altura. Despejos va a quedar menos 45 al cuadrado, menos 2 por 9.81 por h. Despejo h se va a hacer positivo, de menos y menos se hace más, nos va a quedar 45 al cuadrado dividido para 2 por 9.81. Sería 45 al cuadrado igual dividido para 2 y dividido para 9.81. 103.2 da. Esa sería la altura. Se trata de dar conceptos claros. Estos ejercicios, les digo, son buenos porque aquí me hace conocer prácticamente todos los conceptos que debo saber de física, como es tiro vertical, tiro libre, ¿sí? Vamos con el siguiente ejercicio, mira. El siguiente ejercicio nos dice relacionar la magnitud que corresponde, ¿ya? Esto es teórico. La fuerza siempre se mide en newtons, ¿sí? El volumen es una unidad cúbica, siempre puede ser en metros cúbicos, puede ser unidades cúbicas, puede ser en litros, sigue siendo volumen, o cualquier unidad de longitud al cubo, centímetros al cubo, milímetros cúbicos, mililitros, ¿sí? Todas esas son de volumen. Velocidad siempre es variación de perdón, no era esa. Es velocidad, es metros por segundo. Y aceleración es metros por segundo al cuadrado. Dígame. ¿Qué pasó? ¿Antes sí estaban viendo? Perdón. El volumen es en unidades cúbicas, ¿sí? Siempre en cualquier unidad cúbica, metros del cúbico, unidades cúbicas. Los litros también es de volumen, mililitros, centímetros cúbicos, mililitros cúbicos. La velocidad viene en metros sobre segundos, kilómetros por hora. Aceleración viene en metros por segundo al cuadrado, en cambio. Aquí le estaba diciendo que la velocidad tanto viene en metros por segundo porque es una unidad de distancia sobre tiempo, o kilómetros por hora. Son las más utilizadas, ¿no? Ahora la aceleración, la mayoría viene en metros por segundo. Es muy raro ver esta unidad. Es más, o sea, nunca he visto en un ejercicio kilómetros por hora al cuadrado, pero estaría correcto también, ¿no? Ya. Vamos con el próximo ejercicio. Nos dice determinar la magnitud de una fuerza que se aplica de un cuerpo cuya masa es de 1 kilogramo y posee una aceleración de 0.2. Ya, esta es la ley de Newton, ¿no? Y la más conocida, la más utilizada y la que se define con una ecuación que es la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Las unidades hay que tener cuidado siempre. La fuerza debe estar en newtons. Los metros, la masa debe estar en kilogramos. Y la aceleración debe estar en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Esas son las unidades. ¿Ya? Entonces reemplacemos los datos. Aquí, ¿qué me da? La fuerza se aplica cuya masa es de... A ver. Ajá, se aplica una fuerza. Nos pide calcular la fuerza, ¿no? La masa, ¿cuánto es la masa? Es 1 kilogramo. ¿Está en kilogramos? Sí. Entonces 1 kilogramo. Por la aceleración ya está en metros por segundo al cuadrado. 0.12 metros por segundo al cuadrado. Y la fuerza nos va a dar 1 por 0.12, 0.12. ¿En qué nos debe dar si ocupamos las unidades correctas? En newtons. La respuesta sería la D. ¿Ya? O sea, no es complicado, aprenderás en esta fórmula nomás, ¿no? Aprenderás en esta fórmula nomás. Vamos con la siguiente. Dice, ¿qué fuerza promedio se requiere para que un automóvil de 1200 llegue al reposo desde una rapidez de 120 en una distancia de 60? Miren chicos, este es un ejercicio combinado, lo que se denomina MRV más dinámica.
¿Qué es dinámica? Dinámica no se asusten, o sea, la materia, ya en la universidad se asustan de esa materia. A nivel de colegio, a nivel de admisión, saben saber que la dinámica es esa fuerza que nosotros analizamos, que vamos a analizar una fuerza, ¿no? ¿Con qué? Con la masa y con la aceleración. Eso es dinámica, porque se está moviendo, porque hay un movimiento, porque la fuerza produce un movimiento. En cambio, el MRU, aquí nunca se utiliza la masa, no sé si se han dado cuenta, porque esto es con partículas, ¿no? Porque en ningún ejercicio, mira, o sea, ningún ejercicio de partículas se llama cinemática de la partícula. Por ejemplo, en este nunca nos mencionó una masa y las fórmulas no tienen masa. Este de la pelota lo mismo, mira, son solo velocidades, aceleración, tiempo, pero nunca hay masa. Pero ya cuando son fuerzas, ahí sí existe la masa. Entonces, hay ejercicios que nos combinan los dos, ¿no? El MRV y la fuerza. ¿Por qué? Mira, porque aquí me está dando, me pide una fuerza, dice, de 1200 llega el reposo, ya, y me está dando como que fuera un ejercicio de cinemática, mira, porque me está dando una rapidez de 120 y me dice una distancia, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace? Debe ser por partes. Por lo general, siempre debes encontrar, mira, tú sabes que para relacionar fuerza necesitas masa y necesitas aceleración. Entonces hay que relacionar eso, ¿no? Fuerza, masa y aceleración. Entonces, primero vamos a hacer como que fuera, como que no existiera ni fuerza ni masa, como que fuera un ejercicio de partícula, de MRV. Dice, a ver, necesito sacar la aceleración, ¿no? Dice que va a llegar al reposo desde una rapidez de 120. Cuando nos dice llegar al reposo, nos dice que la velocidad final va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque va a llegar al reposo. ¿Qué es el reposo? Que ya no se mueve. Nos dice, partió desde una rapidez. Entonces, la velocidad inicial es 120 porque es la velocidad a la que partió. Esa sería la velocidad inicial. ¿Ya? Y tenemos una distancia que es de 60 metros. Y como yo ya sé que lo que para aplicar la dinámica necesito la aceleración, aquí no tengo aceleración, mira, pero es lo que voy a calcular. Entonces, ¿con cuál fórmula les late? A ver, la tiempo no hay. Entonces, yo me fijo en las fórmulas. Aquí están las tres fórmulas. Tiempo, mira, así me doy cuenta. No hay tiempo, no me menciona tiempo y no necesito tiempo. Entonces, como no necesito tiempo, hay una fórmula que no utiliza el tiempo, que es la última, miren. ¿Sí? Que nos dice, voy a poner aquí, fórmula sin tiempo. ¿Ya? La fórmula sin tiempo es esta. B al cuadrado es igual a BO al cuadrado. Aquí sería más o menos más, porque aquí no dice cuando desacelera también se pone menos, pero aquí no nos dice nada. Y, a ver, oh, no, 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 a ver. Perdón, perdón. No, no, aquí sí es importante el signo también. Porque la velocidad inicial es 120. La velocidad final es cero. Entonces, ¿qué significa? Que desacelera. Desacelera. Porque mira, porque es como un carro que está haciendo 120 y va a ir a 20. Entonces quiere decir que en la fórmula debo poner el signo negativo. ¿Sí? Entonces sería con signo negativo menos dos veces la aceleración por la distancia. ¿Sí? Es negativo porque desacelera. Entonces vamos, velocidad final. Esto es final cuando no tiene la letra, ¿no? Velocidad final es 0 al cuadrado, es igual a la velocidad inicial que sería 120 al cuadrado, menos dos veces la aceleración, es no tengo, la distancia sí tengo, es 60, entonces 0 al cuadrado 0, ya le voy a dejar así para poner la calculadora, menos 2, 2 por 60, 120A. Entonces despejo va a quedar 120A. Y hagámosle positivo. 120A pasa al otro lado y nos queda 120 al cuadrado. Nos queda que A es igual a 120 al cuadrado dividido para 120. Aquí necesito calculadora porque se va a ir este 120 con el cuadrado y nos va a quedar 120 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, listo, miren. Hice como un ejercicio de MRU. Todo esto que hice es como un ejercicio de MRV. ¿Sí? Todo esto que hice. Ahora, como final, recién voy a aplicar la última fórmula, que es fuerza es igual a masa por aceleración. Ya, porque ya tengo la aceleración, me pide la fuerza. La fuerza va a ser la masa y recién voy a ocupar la masa, miren, que es 1200
por la aceleración que acabé de calcular, que es 120. Y eso me va a dar 12 por 12, 244. Ah, no, 144. Si no estoy mal, ¿verdad? 144. Copio todos los ceros que tenga, 1, 2 y 3. ¿Ya? Esa sería la respuesta en newtons. Pero me fijo aquí. ¿Y por qué me dio negativo? Ah, es que la aceleración es negativa, ¿no? Bueno, aquí en la respuesta se pone negativa. ¿Por qué? Porque está desacelerando, ¿no? Esperen un ratito, chicos. Un momento. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Espérame. ¿Ella está afuera? Ya, espérame 2 minutos, ya salgo, ¿ya? Ya, yo. Ya, a ver, ¿dónde estábamos? Estábamos, ya. ¿Preguntaron algo? Ah, no. Ya. Entonces, vamos a hacer. Hay que transformar notación científica, pero estaba revisando los números a ver si estaba bien. Ahí decía que es negativo porque está desacelerando, ¿no? Pero. Estoy viendo a ver si está bien calculado porque va a dar 1,44 y hay 1,50 el que más se acerca, pero quiero ver. Veo velocidad final es igual a velocidad inicial al cuadrado menos dos veces la aceleración por la distancia. Nos queda 2 por 60, 2 por 6, 12, 120. La aceleración no tengo. Es la velocidad inicial al cuadrado, que es 120 al cuadrado. Despejo nos queda 120. 120. Estoy viendo a ver si no me equivoqué en algo porque... Muy bien, chicos. Ya encontré el error. Las unidades, ¿en qué debía estar todo? Siempre en metros por segundo. Toca transformar. ¿Y este dónde le puse ese 120? Está 120 es aquí, este está mal. Entonces sería aquí, me va a cambiar esto, me va a cambiar esto, me va a cambiar esto, me va a cambiar la aceleración, va a cambiar esto. Algo que nos olvidamos. Sale, a ver. Hay que transformar a metros sobre segundo. ¿No? Pongo una hora es a segundos, debo transformar 3600 segundos. Por aquí debo poner un kilómetro, es 1000 metros. Ya, entonces la velocidad es la velocidad. La velocidad va a ser igual en metros sobre segundo, ya lo voy a hacer rapidito. Va a ser 120 dividido para 3600 y eso por 1000. 33.3. 33.3 metros sobre segundos. Aquí sería 33.3. 33.3, la aceleración sería 33.3 al cuadrado dividido para 120. Entonces, si nos da 33 al cuadrado dividido para 120 es igual 9. Nos da 9.07 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí multiplico por 9.07. Eso nos va a dar por 1200. Y si nos va a dar redondeando, ya nos va a dar 1080. ¿Cuánto era? 90. Aún sí. A ver, vamos si nos coincide. Como está en notación científica, miren, está en notación científica, hay que dejar con un decimal. Entonces se pone así. Se pone, la coma le debo poner aquí 1 punto y veo cuántos espacios recorrí. Sería 1, 2, 3, 4. 1.1, que sí, redondeando da 1.1 por 10 a la 4 newton. Y es negativo porque la fuerza le está deteniendo, ¿no?
La respuesta sería la C. Listo, chicos, ahí quedamos. Igual, ahorita les voy a guardar. Me estaba dando cuenta que, o sea, si ustedes quieren ver las anotaciones, deben descargarse el PowerPoint, ¿no? Pero para que no se estén descargando, le voy a guardar ahí mismo en la carpeta. Le voy a guardar como PDF, ¿no? Y ahí sí me imagino que se ha de ver. Déjenme ver si se ve como PDF ya. Ya. La carpeta, lo que estamos haciendo hoy, está en física. Aquí creo una carpeta física, ¿no? Lo de las pollas está en conocimientos resueltos, ¿no? Hasta que física, repasen esto muy bien. Veamos, a ver, crucemos los dedos que estén con las anotaciones. No se copia con las anotaciones. O no guardé. No, es igual. Mm, mm, mm. Bueno, ya le veo cómo ponerles aquí el PDF con las anotaciones, ¿ya? Listo, chicos. En 5 minutos empezamos lo de razonamiento, ¿ya? En este mismo link.